Papá, mamá, ¿sabes por qué necesitas ver este programa? Porque la salud mental de nuestros hijos en la infancia y en la adolescencia es algo a lo que no le ponemos atención sino hasta que surgen problemas. De hecho, en este programa vas a aprender a poner atención a lo que tus hijos e hijas tienen que vivir en su desarrollo psicológico. Por ejemplo, el desarrollo de su personalidad, los problemas de socialización, el manejo de la frustración y mucho más. No dudes ni te quedes en silencio. Pregúntale a nuestros especialistas que hoy nos vienen a hablar de la salud mental de nuestros hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste, el día de hoy vamos a hablar de la salud mental de nuestros hijos. En Diálogos creemos que es un tema muy, muy importante porque hemos estado atendiendo como todas las facetas de nuestros hijos. Hablamos mucho de su salud física y nunca habíamos hablado así como puntualmente de cómo atender la salud emocional y la salud mental. Si tenemos que poner atención desde que son chiquitos, a qué cosas tenemos que poner atención, una especie de prevención. Así es que me parece una extraordinaria idea que hoy tengamos este programa pues, con este tema. Así es que bienvenidos a todos, me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy con nosotros. Y Sandy, buenos días. Hola, Cris, muy bien, muy buenos días. Saludamos a todas las personas que ya nos siguen a través de las redes sociales, a quienes se conectan en Facebook Live y ven por ahí la transmisión, porque también desde que se anuncia el tema ya nos están saludando y todos dicen que es muy importante el tema del día de hoy, por lo cual no se lo quieren perder, como Angélica Velázquez, Janet Morales, Lluvia Ramos, Sara Alelí y Maite Pliego, todos ellos desde tempranito ya listos y enlazados. Y ya arrancó la transmisión. Recuerde, todos los programas también los puede consultar más adelante en YouTube. Si tiene algún tema de interés, también compártalos para que otras personas que no lo pueden ver en este momento en vivo a través de su televisión lo puedan ver más adelante y también todos juntos nos sumemos y aprendamos de las historias y de nuestros especialistas. Muy buenos días. Por supuesto que sí, mi Sandy. Y también le doy los buenos días a mis compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, a Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que siempre están con nosotros. Saludos, chicas. Y bueno, por supuesto, los buenos días también a nuestro público. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por tomarse la mañana por venir. En un ratito más estaré con algunos de ustedes platicando sus historias. De veras, muchísimas gracias. Y tenemos el día de hoy como especialistas a Lino Villavicencio Flores. Él es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Lino, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Especialistas aparte en el tema, todos los que vienen el día de hoy. Bienvenido, Lino. Gracias. Adriana Ortiz Barraza también está con nosotros. Ella es psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de México y psicoterapeuta de la Fundación APTA. Adriana, ¿cómo estás? Un placer, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Esmeralda Arriaga también está con nosotros. Ella es paidopsiquiatra y psicoanalista. ¿Cómo estás, Esmeralda? Bien, Cris. Qué gusto Gracias por la tenerte por invitación. aquí. Bienvenida. Y Michelle Chalier también está con nosotros. Ella es psicóloga clínica, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud, y es integrante de Psique y Cultura, Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la Comunidad. Michelle, ¿cómo estás? Buenos días, Cristina. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Bienvenidas, Gracias. bienvenidas. Pues bueno, a mí me gustaría que empezáramos preguntándonos un poquito, ¿por qué a veces parecería que los papás y las mamás confundimos esto de la salud mental con la inteligencia? ¿No? Como que, entonces si mi hijo es muy inteligente, entonces tiene muy buena salud mental. Yo creo que tiene que ver con este término que se usa mucho, que se llama resiliencia, ¿no? La resiliencia en cuanto a cómo tomas las emociones y qué vas a hacer con esas emociones. Pero la salud mental no tiene nada que ver con la inteligencia si nos ponemos a pensar en un coeficiente intelectual. La salud mental se está convirtiendo en un aspecto muy importante a tomar en cuenta dentro de todo el esquema de salud, porque estamos teniendo datos muy alarmantes sobre depresiones, sobre ansiedades, sobre intentos de suicidio, y lo peor es que en gente cada vez más joven. Nosotros vemos en el hospital, con muchísimo más frecuencia que antes, yo les puedo hablar de un 50% más que hace 5 años, ¿De veras? niños, ¿Tan alto? adolescentes que llegan con intentos de suicidio o que llegan con una situación de completa y absoluta apatía por la vida. Los motivos de los intentos son, innombrables, ¿no? Puede ser desde una situación de un conflicto intrafamiliar hasta el punto de que no le quisieron comprar el celular que quería, ¿no? O sea, nos vamos desde una situación en donde se afecta la relación interpersonal, pero donde también todo lo que importa es lo que tienes, no lo que eres.
Entonces, si nos basamos en un mundo en donde la importancia es lo que vas a tener, si no lo tienes, es que no eres nadie. Y si no eres nadie, entonces ya no existes y mejor atentas contra tu vida, ¿no? Nos estamos enfrentando a unos datos en donde ya dijo la ONU que por ahí del 2030 los intentos de suicidio o el suicidio consumado va a ser la primera causa de muerte en los adolescentes dentro de nuestro país. Entonces es un tema que sí tenemos que poner mucha atención. Como tú dijiste en un inicio, Cristina, hay datos de alarma que son muy fáciles de detectar para saber cuándo el niño, el adolescente tiene que ir a consulta. Difícilmente el niño lo va a decir, llévame a terapia, mamá. Pero si nosotros podemos ver que algo está sucediendo con ellos, entonces hay que llevarlos con el especialista. Debemos de quitarnos ya de la cabeza que los psicólogos son para los locos. No es así, los psicólogos son para escucharte y tú aprender cómo llevar tu vida de una forma distinta, porque estar mal no es una opción, Claro. el malestar. Oigan, ¿y qué sería, nos podrían traducir un poquito qué es esto de la salud mental? O sea, porque de repente podría ser un término que para muchos podría ser como muy entendible o digerible, pero para otros, pues, ¿qué es salud mental? Sí, claro, y lo complicado de la salud mental, como bien lo mencionan en la cápsula y como también bien lo menciona Michelle, es un poco como algo que no puedo ver, ¿no? O sea, como en dónde está la salud mental. Hablar de la inteligencia, perdón, es más sencillo porque puedes decir, bueno, voy a evaluar ciertas habilidades, que la verdad también hay que decir que la inteligencia únicamente no corresponde a un área como la lógico-matemática, sino hay muchas áreas de la inteligencia donde los niños pueden destacar o no todos somos buenos para todas las cosas. Entonces, la salud mental implica que el niño o que la persona pueda estar en armonía en las diferentes esferas, tanto física, como psicológica, como social. Y eso nos va a dar un panorama más amplio de cómo, perdón, ando con la garganta, de un panorama más amplio de cómo yo me puedo desenvolver y qué es lo que se espera de mí en las diferentes etapas del desarrollo. Y eso nos va a permitir ir haciendo una evaluación en donde me estoy quedando atrás o en donde ya la sobrepasé y al final, bueno, es lo que implicaría la salud mental. Ok, Sí, Lino, ¿cómo podríamos saber, por ejemplo, si hay diferentes etapas, o la pregunta sería, ¿hay diferentes etapas para entender lo de la salud mental? O sea, por ejemplo, en la infancia, ¿qué cosas tendría yo que poner atención para saber si tiene salud mental mi hijo o no? Ok, de entrada, nada más como aclarando un poquito el punto que se estaba mencionando, no hablamos de salud mental en particular, hablamos del concepto de salud. ¿Okay? El concepto de salud incluye lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? Que es lo que mencionaba justamente Adriana. Lo biológico incluiría la salud física, que el cuerpo esté en las óptimas condiciones, ¿no? Lo psicológico tiene que ver con este apartado de la salud mental, que es cómo se manejan las emociones, cómo están las capacidades cognitivas, la inteligencia, la atención, la concentración, la psicomotricidad, los diferentes elementos que evaluamos en un examen mental. Pero de repente dejamos un poco de lado la parte social, que también es muy importante y que termina siendo un reflejo de ambos. Entonces, cuando pensamos en las diferentes etapas del desarrollo, es importante pensar en estas tres áreas para saber si el individuo está o no está en un estado de salud, o sea, en un estado de bienestar en esas tres. Y entonces desde lo biológico lo podríamos evaluar desde una perspectiva de salud física, saber que la persona está comiendo bien, el niño sobre todo está comiendo bien, está durmiendo bien, tiene un buen nivel de energía, tiene un buen nivel no tiene como tal infecciones de repetición, o sea, la parte como más técnica de la medicina, ¿no? Después viene la otra parte, que es lo psicológico y lo social, que de alguna forma el médico general debe de tener la capacidad de atender y de ver señales de alarma. Desde lo psicológico, sobre todo asociado con situaciones emocionales, depresión, ansiedad, y cómo esto se asocia con lo social, si el niño está aislado o no está aislado. Entonces, si el niño comienza, por ejemplo, con problemas alrededor de la vista, ¿no? Su desarrollo visual no fue el adecuado, eso termina impactando lo psicológico y termina impactando lo social a lo largo de la vida, ¿no? Es como empezar una carrera con una cojera, ¿no? Y entonces me voy atrasando y me voy atrasando en lo psicológico, me voy atrasando en lo social. Entonces,
es importante que todos, no únicamente el médico ni el psicólogo, sino también incluso las mamás, estén muy al pendiente de estas 3 esferas. O sea, que la salud física, la salud psicológica y la salud social de nuestro chico sea la óptima en su momento de la vida, porque no es lo mismo lo social cuando está en la secundaria a cuando está en la primaria o en la preparatoria. Claro. Oye, pero bueno, parecería que de repente el reto es como muy grande, ¿no? Porque, ok, vamos a suponer el ejemplo que pone Lino, ¿no? Que de repente mi hijo empieza a tener un problema físico, un problema visual, auditivo, ¿no? Que yo me dé cuenta y eso. ¿Cómo hacerle para saber que, bueno, pues ir de la mano de las dos cosas, ¿no? Cuando la mamá o el papá están como muy metidos en tratar de sacar adelante esta parte física, ¿cómo le hacemos para también darnos cuenta que pues emocionalmente, mentalmente está afectando? Claro. Bueno, tendríamos que partir de que la sociedad tendría que poner en un lugar primario hoy, por las estadísticas que está hablando Michelle, el área mental. Es decir, cuando los padres hablan de la salud de los niños, se enfocan justo en lo físico. Hacen de lado el área de la salud mental, primero por el gran estigma que se tiene de la salud mental en general, y luego imagínense hablar de la salud mental de los niños. Entonces, una manera de explicarles a los papás es, no todo tiene que ver con el cuerpo, no todo tiene que ver, pero lo que tiene que ver con el cuerpo va a impactar todas las áreas de desarrollo del niño tarde o temprano. Ahora, como lo veo, no podemos reducir a explicar que el niño está teniendo un problema solo porque no está viendo bien, en el caso del ejemplo de Lino. Sí, no está viendo bien, pero ¿y entonces por qué se está aislando? ¿O por qué ya no quiere ir a la escuela? ¿Por qué dice que no tiene amigos? Y entonces podemos hacer una explicación alrededor de este tema que tiene que ver con lo que yo interpreto. No quieres, es que eres flojo, etcétera. Porque no estamos acostumbrados a ver a la salud mental como parte integral del concepto de salud. Oye, pero aparte, ahorita, bueno, el ejemplo que nos pone Lino y que tú retomas, es un ejemplo como muy tangible, ¿no? O sea, claro. Yo puedo ver que hay algo físico que le está pasando a mi hijo, pero ¿cómo cuando no hay algo físico muy tangible, por ejemplo, que se haya roto un bracito, claro, etcétera, claro. tal, de todas maneras, ¿cómo me doy cuenta si está bien de salud mental o no, si es adecuado a su edad, por ejemplo, en la infancia? En su Bien. conducta, sobre todo. Adelante, es que tengo 2 ejemplos también que ya nos está haciendo el favor del público de compartir. Primero, sí es importante que nosotros codifiquemos que los niños tienen diferentes etapas de desarrollo y que dependiendo de las etapas de desarrollo van a tener una serie de manifestaciones. Pero a grandes rasgos, y no poniendo estos ejemplos que son físicos, es si el niño está alterando su nivel de funcionalidad en las áreas que le tocan según su edad, entonces algo está pasando con este niño. ¿Me explico? ¿Y qué? Es bien importante que nosotros entendamos que el niño, cómo funciona el niño en todas las áreas de desarrollo, en la escuela, con los amigos, en la interrelación con la autoridad, etcétera. Si esto se ve afectado y está repercutiendo en su funcionalidad, eso tiene nombre y apellido. Tenemos que buscar. Les pongo 2 ejemplos. Uno que va más en lo físico, dice, mi hijo mayor tiene 12 años de edad, desde muy pequeñito le molestan los ruidos que hacemos al masticar o al respirar y llora. En casa lo entendemos, pero cuando salimos como al cine, ejemplos, ¿no? Donde hay más personas, es muy difícil porque no disfruta por escuchar a otros y, por ejemplo, si hacen ruido comiendo algo. Nunca lo he llevado a terapia y pienso que cada vez se controla más, pero no estoy seguro, no sé qué hacer. Y luego aquí hay otro ejemplo que nos dice, mi hija de 11 años es muy negativa en todo lo que se le presenta como reto. En la escuela le ayudan con un taller, pero creo que anda con rasgos de negatividad oposicionista. Por lo mismo que pasa el tiempo diciéndonos que no puede, que no va a poder, que no lo va a lograr, aun cuando le aseguramos que con voluntad puede llegar a lograrlo. Fíjate qué importante. Ahorita retomamos eso. Vamos a aprovechar para ver el siguiente sondeo. ¿Cómo te has dado cuenta si tus hijos se estresan o se deprimen? Mis compañeros de diálogo salieron a preguntar. Acompáñame a ver los resultados. Normalmente es en su comportamiento. Pueden estar un poquito inquietos. Normalmente es hablando con ellos, también ver cómo ellos se sienten y sobre eso ellos que me digan, o en el caso también con mi esposa, cómo ellos se sienten. Su estado de ánimo, falta de apetito,
desinterés por sus actividades preferidas. Por su estado de ánimo cambia mucho su actitud, se ponen aislados, se aíslan demasiado, no quieren platicar con uno y a veces afecta hasta en la alimentación. Bueno, importante esto y tú querías comentar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos hitos que nos puedan decir, bueno, este niño, esta niña, sí hay momentos en los que yo puedo calificar de alguna manera como papá. Sí, mira, lo que tenemos que ver, como bien lo mencionábamos ya, son sus cambios de conducta. Específicamente algo que tú vas a observar tangiblemente son los cambios de conducta que va teniendo un niño. Por ejemplo, hay etapas del desarrollo que se espera que se comporten de cierta manera o que sean más irritables en ciertas etapas, o en el cambio de la adolescencia, por ejemplo, que dices, bueno, estas conductas de rebeldía son lo esperado o son parte de este proceso. Pero hay otro tipo de conductas que de repente pueden ser abruptas, que un niño, por ejemplo, ya no quiere ir a la escuela cuando regularmente lo hace, o bueno, en algún momento a todos les puede decir, ay, yo no quiero ir a la escuela. Pero si tú ya ves que es una resistencia, entonces es una alerta, que muchas veces creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo como padres con relación a nuestros hijos es la soledad. O sea, los dejamos mucho tiempo solos, los dejamos mucho tiempo conectados con las redes sociales en donde los niños están buscando respuestas y donde nosotros entonces no estamos pudiendo observar claramente qué le pasa a mi hijo. O como bien lo decían en la cápsula, estás enojado, no lo enseño a lidiar con las emociones porque yo estoy cansada también y entonces cómete un helado, ay, te traje un dulce, te traje un premio. Y entonces son aspectos que los niños no van pudiendo asimilar porque claramente necesitan de nuestra ayuda. Por ejemplo, hablando de la depresión, Cristina, sí me gustaría hacer un llamado porque muchas veces creíamos que los niños no se deprimían o esperábamos ver a un niño triste en la cama y no necesariamente. La depresión en los niños suele estar a veces enmascarada. Vamos a quedarnos con esto, vamos a un corte, en un momentito regresamos, estamos en Diálogos en Confianza y ahorita retomamos esto. Me genera estrés el no, por ejemplo, no haber hecho alguna tarea y sepa que la van a calificar o no estudiar para un examen en alguna ocasión. Todas las tareas, algún tipo de examen en la escuela y todo eso. La escuela. Los problemas, el pelearme. Las tareas, los trabajos, los maestros. Suele ser que me falte tiempo para hacer las responsabilidades de la escuela, como tareas y cosas así. Que la gente hable mucho. La tarea. Sí. O que me miren a los ojos, porque me pongo muy nerviosa. La verdad me genera estrés o ansiedad ver mucha gente acumulada en un punto. Los exámenes, porque luego no nos da tiempo de estudiar por el contraturno. El estrés, no poder lograr lo que quiero o me comprometo a hacer. Y ansiedad, intentar hacerlo pero no lograrlo, o ni siquiera acercarme. Muchísimas gracias y qué interesantes sus respuestas. Y bueno, están en el contexto saliendo de la secundaria, ¿no? Entonces, muchos hablan de esto de las tareas y las presiones de los papás y tal. Pero, Michelle, en esto que tú comentabas de que, bueno, se estimula que el 50%, se cree o se estima más bien que el 50% va a aumentar. O sea, se me hace gravísimo. Bien que ya aumentó, ¿no? O sea, sí, en realidad, del año pasado a este año, el aumento de suicidio incrementó un 17%. Eso es enorme, enorme y hay que poner mucha atención. Yo te puedo decir que si antes veía una mamá cada mes con un chico que había tenido un intento de suicidio, que había consumado el suicidio, es mucho. Ahora, regresando de vacaciones, tuve 5 casos en un solo día, ¿no? Entonces, eso es algo alarmante. Yo creo que vale mucho la pena aquí definir qué es la mente. Porque en realidad todo el mundo dice salud mental o psicología, pero no entendemos. Psicología significa el estudio de la mente, ¿no? Mente, logos, estudio, pero en realidad significa el estudio del alma. Pero si de por sí, ¿no? Tienen miedo de ir con nosotros ahora, si les digo te voy a estudiar el alma, pues se van corriendo. Entonces cambio esto a la mente. ¿Qué es la mente? La mente es donde se van a juntar todas las emociones, pero de esas emociones nosotros no vamos a tener ningún conocimiento. El mundo nos las tiene que traducir. Y eso se convierte en un significado. El primer contacto que yo voy a tener con mi cuidador, con mi madre, mi padre, quien sea, va a ser la primera persona que me va a significar el mundo. ¿Qué está pasando hoy, a diferencia de hace 50 años, que ya no hay significados?
El niño está angustiado, el niño está triste, el niño está contento y nadie le dice lo que tú tienes es tristeza, lo que tú tienes es alegría o lo que tú tienes es miedo. Y como no sabe, lo traduce en ansiedad. ¿Qué genera la ansiedad? Muchísimas fantasías en la mente que no van a tener una realidad y que van a ser terroríficas. Oye, a ver, Michelle, pero un poco en el estudio que hemos hecho en el transcurso de estos años, antes nunca se hablaba de las emociones. Así es. Ahora resulta que estamos en el mundo de la comunicación donde se está estudiando más sobre las emociones, donde se supone que los papás estamos y las mamás más atentos, así entender nuestras propias emociones y tratar de dárselas a ellos o de ayudarles a entenderlas. Y parece que estamos peor que antes. ¿Por qué? Porque la única manera en la que yo voy a saber que te importó es si tú me miras y ya no hay mirada. Si tú te fijas, todos estamos por medio de una pantalla, todos estamos escuchando las cosas, pero ya no estamos viendo. Y la primera situación que necesita el otro es saber que existo, como por medio de tu mirada, y así me reconozco. Estos niños me encantaron, que todos sus temores y ansiedades son por medio de la escuela. ¿Por qué la escuela? Porque en la escuela te califican y esa calificación va a ser la que va a definir tu concepto. Ah, bueno, si saco 5 soy ahí medio cron, si saco 0 soy un burro, si saco 10 soy inteligente. Solo por eso voy a saber quién soy. ¿Por qué? Porque no hay un otro que me diga tú eres esto, tú eres aquello y en donde yo me puedo identificar, particularmente en la adolescencia. El adolescente busca figuras de identificación por donde sea. Si no las encuentra en casa, las va a encontrar en otros lugares, incluidos los videojuegos. Y se pierde el contacto uno a uno. Ya no existes, insisto, más que por lo que tienes, no por lo que eres. Y el valor del ser se ha perdido. Híjole, sí, durísimo. Me dejas helada. Oigan, tenemos un sondeo. Acompáñenme a verlo, por favor. Perdón, bueno, mientras ponen el sondeo, ya está listo. Adelante, por favor. El interior es lo más importante. Se los enseñamos con los valores, con los principios, que traten de vivir, ser ellos mismos, pero tratando no de darle la importancia a lo material, sino también a lo espiritual, a los principios, a los valores, que es muy importante en la formación de los hijos. Con pláticas, ejemplos, con pláticas con la familia, todo tipo de familiares, no nada más el núcleo de la casa, ¿no? Con toda la familia. Que mientras fueran transparentes y honestos consigo mismo, todo se les abría en el camino. Tenían que ser fuertes a cualquier cosa que se les presentara. Yo pienso que ambas partes son importantes porque son fundamentales para el ser humano. Si no estás bien en un lado, tampoco puedes estar bien en el otro. Bueno, es como importante escuchar también lo que tienen que decir los papás con respecto a esto, Lino, pero se sabe que casi la mitad de los trastornos mentales surgen en la adolescencia. ¿Nos puedes explicar por qué razón y cómo identificarlos, por favor? Ok, a ver, en general, dentro del desarrollo biológico del cerebro, hay procesos los cuales son importantes durante la adolescencia, sobre todo un proceso llamado de poda neuronal, en el cual muchas conexiones entre las neuronas que están de más se tienen que eliminar. Entonces, desde lo biológico, ese momento es como importante dentro del desarrollo del cerebro como tal y puede ser en un momento en el cual no se dé el desarrollo adecuado y entonces se dé el debut de diferentes enfermedades, sobre todo problemas de ansiedad, depresión y algunos problemas de esquizofrenia, por ejemplo, en una menor proporción. Desde lo mental también, el momento de la adolescencia es un momento muy importante porque es el momento en el cual el sujeto es un niño y es un adulto al mismo tiempo. Entonces no encuentra mucho como su lugar, su identidad, por decirlo de alguna forma. En algunos escenarios tiene la identidad de un niño, en otros escenarios tiene la identidad de un adulto y queda un poco como en un limbo de su personalidad como tal. Es también al mismo tiempo en el cual lo está construyendo. Entonces, está cambiando una cercanía con la familia que era amalgamada con una cercanía con los pares, las cuales primero es amalgamada y después comienza una separación. Entonces, esto genera muchísimo estrés. De hecho, le hacía el comentario a Adriana que casi todos los testimonios que decían que me estresa, si lo vemos bien, tiene que ver con factores interpersonales, porque es no hacer la tarea por el juicio, como decía Michelle, o que me regañen, o que me pelee con un amigo. O sea, todo es como muy a nivel interpersonal porque es un momento muy importante para el adolescente. Y
Por ende, la parte social también es como un estresor muy, muy importante para este chico. Genera, no sé, una ruptura de una relación de pareja puede llevar a una persona a sentir tal tristeza y tal pues duelo que pueda llegar a tener en su conducta impulsiva como adolescente un intento de suicidio. Cuando uno como adulto dice, bueno, todos sabemos que tu primera pareja, la probabilidad de que te quedes con ella es prácticamente nula, ¿no? O sea, visto desde la lógica diría, es que no es como tan vital para lo largo de tu vida visto como una película completa, pero la vivencia en el momento es terrible, es muy fuerte, sobre todo porque están pasando todos estos fenómenos al mismo tiempo, lo biológico, lo psicológico y lo social. Claro. Y esas cosas se tienden a minimizar. O sea, el adolescente que llega con los padres en casa con una situación de es que me tronaron, lo troné con mi no, ay, no te preocupes, ya habrá otras, etcétera. En realidad es que más que ser la etapa en donde se pasa de niño a hombre, es la etapa en donde pasas del medio endogámico dentro de la familia al exogámico. Y por eso es tan importante lo que piensan los demás, porque toda mi identificación va a ser por lo que el otro me diga, no por lo que yo realmente sé quién soy, porque no sé quién soy en ese momento. En ese momento viene el periodo de identificación. Por eso dices que es tan importante en ese periodo la mirada. Porque mirada, entonces ahí es donde me busco, claro, y trato de encontrarme. Y el duelo es terrible. Oye, Michelle, y bueno, a todos se los pregunto, pero justamente parecería que todos coinciden en que pues hay que tener como esta estabilidad, poder estar viendo a nuestros niños, observarlos a los ojos, darles atención, estar con ellos, pero sabemos que también en este momento que estamos viviendo a nivel social, pues es el índice más alto de divorcios, como ustedes están diciendo también de suicidios, estamos viviendo mucha soledad por las razones, o sea, mucho por lo que decía Michelle, que sí es cierto, son las redes sociales y demás, pero también porque socialmente sabemos que los papás y las mamás ahora tienen que salir a trabajar jornadas triples y dobles y triples, ¿no? Y eso también implica, bueno, traer alimento a la casa, que finalmente también es con lo que viven los adolescentes, los niños, las niñas, etcétera. O sea, les estoy poniendo un panorama que es real, no estoy exagerando, y lo estamos viendo a nivel mundial y sobre todo en México también. Entonces, sí, ¿cómo le hago, caray? Qué difícil, ¿no? Porque tengo que atender todas estas cosas al mismo tiempo, pero también traer dinero a la casa y también atenderme a mí. Y entonces estamos viendo un problema muy complejo que parecería que lo que va a provocar es que mis hijos no tengan salud mental. O sea, que mis adolescentes no tengan salida. Creo que siempre hablamos, por ejemplo, en consultorio del tiempo de calidad. Es cierto que tú tienes que salir a trabajar, que tienes que ser el proveedor o la proveedora de tu familia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando regresas? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando estás en tu casa? Quizá eres de la que toma la foto y la sube a Instagram o la sube a Facebook y aquí estoy con mi hijo feliz de la vida, cuando eso no es cierto, cuando no hay un contacto real. O sea, lo importante de la mirada no solamente es en la adolescencia, es desde el nacimiento. Por eso es lo que le da existencia a un ser humano. Pero si tú no lo miras después tampoco y todo el tiempo te la pasas ignorando o tratando de tener, de repente como padres podemos tener conductas compensatorias. Es decir, yo no estoy, pero te regalo esto, o te doy algo a cambio, o te permito, que es una de las cuestiones tan graves que está pasando en nuestros niños, que son poco tolerantes a la frustración. Entonces yo le doy todo y no lo enseño a lidiar con las cosas que tiene que lidiar, con sus desafíos propios de la edad y propios de la vida. Entonces creo que uno de los factores, al menos que yo he visto mucho en el consultorio, es eso, es que tenemos niños que son poco tolerantes a la frustración y que llegan a ser adolescentes todavía con más problemas, que es la etapa de cambios, que es la etapa de búsqueda de la identidad, y que justo empiezan con cuestiones de una depresión más grande o de muchos otros trastornos que se presentan ahí, pero porque ya se vienen arrastrando. O sea, no es la adolescencia y ahí van a brotar todos, no. Nosotros estamos construyendo desde el nacimiento, los primeros años de vida marcan a un ser humano. Una personalidad, pero sí, así es. En esa etapa sí hay una situación en donde es la etapa más difícil en la que va a pasar un ser humano. Es la más difícil. De verdad hay un gran duelo por la pérdida de la seguridad del infante, de estar con los padres, de la mirada de los padres, de todo, para tenerse que ir a un mundo que no conoce y que no sabe cómo lo va a conocer. O sea, efectivamente, de todas las etapas.
Wow. Efectivamente, como tú lo dices, estamos en un mundo vertiginoso, en el que no hay tiempo para nada, en el que vemos a la gente comiendo en los coches, en el transporte, porque ni siquiera hay tiempo para sentarte a comer. Es verdad, estamos en un tiempo cronológico, pero eso no significa que por estar en ese tiempo debemos de perder la oportunidad de construir una vida a base de significados. ¿Qué hacemos en el consultorio? Signifícale lo que tiene, dile que está triste, porque no pasa nada, vente, vamos a echarnos unas chelas o vamos a hablar con el compadre. No funciona. La mente no se va a dirigir por la voluntad, no porque yo quiera estar bien, voy a estar bien. Hay que trabajarla como el cuerpo y no se está trabajando en ella. Sí, y fíjate que, bueno, en esta ausencia, Sandy, perdón. No, me gustaría leerles algunos ejemplos porque están, si bien están hablando de adolescencia, ¿qué sucede si cuando desde antes, desde la primera infancia, ya estamos notando algunos focos rojos? Nos comparte aquí una persona, una mujer, mi hijo de 4 años es demasiado temeroso, todo le da miedo, heredó mi ansiedad, hablando ya de los papás, y no sé cómo ayudarlo si yo soy igual. También nos dice otra persona, tengo una hija de 5 años que es insegura en cuanto a su físico y cómo se ve. No le gusta que le hagan peinados diferentes, creo que tiene miedo que sus compañeritos le hagan burla. Ella es alegre y activa, pero en algunos aspectos es muy insegura. 5 añitos. 5 años. El otro caso era 4. Dice otra persona, mi sobrina es hija única, está muy pegada a la tablet al ser la mayor, pasa todo el tiempo sola y cuando hay reuniones en casa no quiere jugar o cuando juega no le gusta que las reglas sean diferentes a las que ella pone. Tiene 7 años y me preocupa que se está aislando de convivir. Ahí estamos hablando de niños que en algún momento van a ser adolescentes. Claro, porque ciertamente si la adolescencia es una etapa crítica, alrededor y a lo largo de la vida hay múltiples etapas críticas del desarrollo. Yo los escucho y me pregunto, ¿qué estarán pensando los papás? ¿No? Porque de pronto veo a jóvenes que dicen, bueno, pues es que me pone ansiosa la escuela. Sí, puede ser por una cuestión social, pero está bien estar ansioso, está bien que te preocupes, es un buen mecanismo de defensa, es parte de tu proyecto de vida. El tema es que a pesar de que estudies, que le eches todas las ganas, que tengas una rutina, cuando llegas al examen, el nivel de ansiedad sea tal que se te borre el cassette y entonces tengas un problema. Ahí está el problema. ¿Me explico? Es decir, hay una serie de mecanismos de defensa que utilizamos los seres humanos para salir adelante de todo lo que la vida nos depara, que la vida no es fácil. Sin embargo, sí es cierto que los adultos tendríamos que reconocer cuál es la percepción y la concepción que tenemos acerca de la salud integral. Porque nosotros cuando hablamos de salud, los papás dicen, bueno, pues es que le duele algo. No. Estamos hablando de la otra salud, la que suele interpretarse como, es que es un malcriado. No, es que hace 6 meses que el niño llora inconsolablemente y de la nada. No se quiere parar, ya no juega, ya no sale con los amigos. No es flojo, algo está pasando. Me explico, es cómo hacemos que los papás conciban que algo más está pasando y que la salud tiene que ver con algo más que las cuestiones físicas. Eso es por un lado. Y por otro, es que es como meternos al océano cuando hablamos de salud mental, porque entonces, ¿qué significado le damos a las circunstancias? Estoy escuchando que hay un niño que se la pasa en la tablet. Yo no sé cuántos años tenga ese niño, pero en principio yo pregunto, ¿por qué un niño de 7 años tiene que tener una tablet? Yo pregunto, ¿por qué un padre le da una tablet al niño? ¿Para qué le sirve al papá darle una tablet al niño? ¿Me explico? Sí, es cierto, vivimos en un mundo vertiginoso en donde no tenemos tiempo, pero ¿de verdad es cierto? O sea, el niño le doy la tablet y entonces, es cierto, tuviste 5 minutos que pudiste haber volteado y decir, oye, te veo raro, ¿algo pasa? Y no es real. Les damos la tablet. ¿Sí me explico? Sí, es decir, es impresionante cómo podemos significar desde la interpretación del adulto y desde cómo concibo yo la salud, el bienestar. A ver, como que lo que escucho que dices es que nos falta como poner más atención a lo que les está sucediendo y tal vez no darles estas cosas que un poco los distraen. Pero fíjate, en esto que ustedes dijeron desde el principio muy claramente, que da miedo el tema. O sea, da miedo el tema, ¿no? Desde de repente acercarse y saber cómo acercarme o a qué me estoy enfrentando, el nombre de la salud mental, el tema da mucho miedo, a la locura, lo asociamos, ¿no? a cosas mucho más graves. A mí me gustaría que ahorita que regresemos
calmemos un poco a los papás, porque a veces solo son periodos, como cuando hay un duelo, ¿no? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Yo estudio en la escuela secundaria anexa, voy en primer año y también practico béisbol. Ya llevan 2 años, creo, que falleció mi abuelita y entonces pues yo me sentí triste. Llegué de la escuela, pues mi familia estaba llorando, obviamente, porque mi abuelita era una persona muy querida, ¿no? Y vi que estaban llorando y pregunté por qué y pues ya me comentaron que mi abuelita había fallecido. No sufrí tanto porque sabía que algún día iba a pasar eso, ¿no? Más bien yo le ayudé a mi mamá que no sufriera tanto porque mi mamá sí lloró mucho. Ya mi abuelita también tenía muchos problemas y así, pues dije, pues qué bueno, ya no iba a sufrir y pues me siento tranquilo. Hoy en día yo tengo 12 años, estoy mejorando en mis estudios y pues ya superé todos los males que tenía. Fíjense qué interesante lo que escuchamos, ¿no? Qué lindo. Un poco, ¿qué le podemos decir, Michelle? O sea, a mí me encanta escuchar este testimonio, lo agradezco muchísimo, y hay una sensación a mí que digo, bueno, él atiende a su mamá, y a él quién lo atiende. O sea, no criticando, solamente lo que nos pasa a veces cuando viene esta situación en la que hay una pérdida para toda la familia y de repente, o sea, esa mujer perdió a su mamá, ¿no? Pero ese chiquito perdió a su abuela. A mí me encantó la parte en donde él dice, es que yo me sentí triste, o sea, porque ¿qué pasa ahí? Está reconociendo la emoción. ¿Qué estamos haciendo actualmente? No reconocemos las emociones, las minimizamos, está ahí triste, no pasa nada, no importa, distráete, entretente, y no, las cosas no pasan, las cosas pesan y se van acumulando y hay que trabajarlas. Es decir, no hay que alarmarnos con el tema, pero sí hay que ocuparnos del tema. Porque está existiendo esta situación, necesitamos poner atención e ir con el especialista. Ir con un especialista en la salud mental, psiquiatra o psicólogo, es como ir con un especialista si te duele la cabeza o si te rompes una pierna. Es exactamente lo mismo. Hay algo que trabajar y se tiene que hacer. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en la terapia de niños? La posibilidad de comunicarse con los padres y que los padres sepan comunicarse con los hijos. Se hacen unas cosas que se llaman en ocasiones terapias tripartita, en donde está el psicólogo, está el niño y están los padres. Y entonces en esa dinámica se ve cómo es la comunicación y se hace señalamientos sobre la falta de significados que está habiendo en esa relación. Sí, se puede, pero hay que dar el paso y nos estamos quedando atrás. ¿Tú tenías algo que decir? Sí, decir? por supuesto, es un testimonio muy interesante porque nos muestra precisamente cómo sí el niño está reconociendo sus emociones, pero también dice algo, yo sé que esto va a pasar, ¿no? Claro que en algún momento todos nos vamos a morir, pero lo que tenemos que hacernos es responsables como padres de nuestras propias emociones. O sea, lo mismo que decían los comentarios anteriores, yo soy ansiosa, ya le pegué la ansiedad a mi hijo y no sé cómo lidiar, entonces también te tienes que atender tú, porque muchas veces en la terapia de niños observamos que realmente el conflicto es los padres y tú trabajas con los niños cosas específicas, pero los padres no están trabajando lo que les toca y tu obligación es guiarlos, tu obligación es estar al pendiente de ellos y no ellos de ti y no ellos cargando con algo que no les corresponde. Y además que se nos manda un mensaje muy claro en esta sociedad de que tu objetivo es ser feliz siempre. Y eso es mentira, tú no puedes ser feliz siempre. O sea, obviamente buscamos estar bien, buscamos tener momentos agradables y placenteros, pero también vas a tener muchos momentos que van a ser dolorosos, que van a implicar un mayor desafío, que te van a implicar incomodidad, que eso era lo que yo pensaba con lo de la tarea de los chicos de secundaria. No es la tarea en sí, es el principio del placer, porque ellos quieren estar jugando y quieren estar en esta cuestión placentera, pero que no toda la vida es así. Y causa mucha culpa el decir, no soy feliz. Bueno, en este momento no, en este momento estás triste, elabóralo, como bien lo mencionabas. O sea, hay mecanismos de defensa, lo vas a pasar y en algún otro momento vas a estar bien. Claro. Oigan, ahora, en por estas situaciones que ustedes están marcando, de repente la escuela parece que tiene como una importancia en cuanto a que es donde los niños depositan muchas de sus emociones, etcétera, ¿no? Pero también en la escuela encontramos todas estas acciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los retos que les ponen a los niños, no solamente entre los pares, sino a través de las redes sociales y todo eso. Entonces,
cómo podemos, ¿no?, nosotros atender a eso. Ahorita que lo dije, algunos de los chiquitines que están aquí se empezaron a reír, porque yo creo que sí es algo que es muy común en la adolescencia escucharlo, ¿no? Tenemos un sondeo que nos habla un poco de eso, para que entremos a este tema que es como muy importante también para los papás, justo en la etapa de la adolescencia, y que tiene que ver con cómo le hago para que mi hijo tenga tal salud mental que no caiga en estas cosas, ¿no? Adelante, por favor. Porque las personas se sienten tristes, que no sirven para nada y pues prefieren irse por cosas malas. Para llamar la atención y ser aceptado en un grupo de amigos. Por ejemplo, para los youtubers ganan popularidad y por lo tanto ganan dinero. Y la gente que los sigue, pues solo por seguir la moda. No sé, no me interesa eso. Yo creo que por diversión. Curiosidad, el saber, diversión. Porque la gente quiere ser popular. Para encajar o para sentirse que son superiores a la gente y sentirse especiales. Bueno, es que hay veces que las personas sienten como que no valen y quieren darse como un valor para poder sentirse como elevar su autoestima. Muchísimas gracias. Lino, ¿cuáles serían los comportamientos a los que yo tengo que poner atención para darme cuenta que mis hijos ya están en una situación de riesgo? ¿Hablas de estos retos en particular? Sí, o en la adolescencia, pero que incluye también estos retos, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las características para que yo dijera, bueno, ya hay un problema ahí? Que ya hay un problema como tal, pues ver que ese chico se está aislando, ver que este chico está teniendo como muchos problemas interpersonales, el que la convivencia con la familia es en todo momento negativa, o sea que no hay momentos buenos y momentos malos, que sería como lo normal, lo esperado. Y yo creo que un factor importante sería el también conocer la historia desde el pasado de este chico, porque, por ejemplo, si este chico fuera sumamente impulsivo, esta situación alrededor de los retos sería como anillo al dedo. O sea, realmente sabemos que durante la adolescencia hay algunos factores que tienen que ver con el placer y la asociación de el conseguir logros ante los pares, los cuales generan una mayor sensación de placer. Que aparte ellos lo comentaban ahorita algunos de ellos, ¿no? Para formar parte del grupo, para pertenecer. Sí, pero más allá de esa parte, o sea, sabemos que si, por ejemplo, un chico tiene un caballito de tequila y es un adolescente, ¿no? Y que alguien lo reta a tomar el caballito de tequila, va a ser mucho más placentero si lo toma después de que lo retan, a si lo toma así nada más porque está ahí. O sea, la sensación de placer que van a tener ellos, el disparo como químico en el cerebro, va a ser mucho más intenso cuando está asociado con el ser valorado y ser apreciado por el otro. O sea, el que haya conseguido un logro como tal al mismo tiempo. Entonces, no es únicamente desde una perspectiva como psicológica, también es una perspectiva biológica, la cual está muy marcada en este punto. Híjole, qué duro. Sí, es que la verdad las respuestas son maravillosas de estos adolescentes, porque efectivamente la primera necesidad del ser humano es pertenecer. Entonces, si a mí me dicen, si tú ahora hay una nueva moda de tronarte una bomba de jabón en la boca, ¿no? Imagínate eso. Llegan asfixiados en condiciones muy graves. Si tú haces esto, vas a pertenecer a mi grupo y además vas a ser visto, admirado y te vamos a subir en un video y wow, ¿qué busco? Pertenecer y mirada. Pues me están dando las dos cosas. Insisto, el adolescente se va a fijar en lo que es por lo que hay afuera. Él no tiene todavía un mundo introyectado. Por eso en psicoanálisis no se puede hablar de un trastorno de la personalidad hasta antes de los 18 años, porque no está formada esa personalidad. Se va formando. Y se va formando por factores internos y externos. Pero en la adolescencia los externos son los que van a importar. El niño, el adolescente, lo que ve, primero lo va a imitar, consciente, y después se va a identificar, inconsciente. ¿Con qué trabajamos nosotros con eso? Claro, les salimos a preguntarles, bueno, ¿en qué consisten algunos de los retos? A ver si sabían, ¿no? Vamos a ver qué nos dijeron, porque Michelle ya nos dijo de uno que no habíamos oído. Vamos a ver lo que ellos nos dicen. Adelante. ¿No? Ahorita te reto.
No sé, el del condón, que era meterse un condón por la nariz. Conocerlo totalmente no, pero pues he escuchado de la ballena azul, que hace poco estaba mucho de moda. En lastimarte y en suicidarte. No recuerdo bien el nombre, pero es consiste en mantener fuego en tu mano el máximo tiempo posible. En extorsionar a la gente para ponerle igual de desafíos que los lleven a la muerte o a un final muy malo. No, pero me han contado uno que consiste en que tienes que desaparecer por algunos días. Por ejemplo, el reto de... No recuerdo como tal su nombre, pero es bajarte del carro a bailar. Y pues no sé, siento que está mal porque han pasado muchos accidentes. Hay uno que se llama Ona Naná. Tienes que mover los pies así. Hay uno que es la botella Chayenne, que fue muy famoso. Fíjense que, bueno, yo la verdad es que creo yo te que digo otros. Me tocó y fue tema en mi casa. En una reunión había como 7 niños y el reto era meter la cabeza al excusado. Y entonces a ver quién la metía más, quién se mojaba más, quién incluso aguantaba más con la cabeza dentro del excusado. Y bueno, los cachamos y fue todo un día de platicar y de discurso y todo, no nada más por la higiene, sino por todo lo demás que implicaba. Otro reto que mis hijas, y que son más pequeñitas, todavía no son adolescentes, traen mucho en el tema de las 24 horas haciendo algo. 24 horas durmiendo en el jardín, 24 horas sin comer o comiendo X, 24 horas encerradas en el baño, así. Y yo les pregunto, bueno, ¿y esto qué sentido tiene o qué? Porque además el tema es grabarte esas 24 horas para que alguien lo vea, como decías, de la aprobación. Les comparto algunas experiencias sobre adolescentes o niños cercanos a la adolescencia que nos dicen aquí en el público. Lo solicito, estos temas son muy importantes, me gustaría que me dieran una sugerencia. ¿Cómo le quito a mi hija la idea de que ella no tiene novio y sus demás compañeros sí? Yo le comento que aún no es tiempo, tiene 12 años, pero yo la veo que se pone muy triste porque todos los demás o sus amigas sí tienen novio. Ya, otra mamá nos dice, la mayor de mis hijas tiene 14 años y me reclama que por qué no soy una mamá normal. Quiere que yo tenga un trabajo fuera de casa, que le dé más libertad. Yo me encargo de las actividades y reuniones escolares y dicen, no le damos todo lo que quiere, pero sí lo que necesita. Les enseñamos a ser responsables en casa con sus actividades, en la escuela con su rendimiento escolar, les controlamos las horas de TV y lo que ven, también el uso del teléfono, y creo que no se valora que todavía hay mamás que cuidemos el hogar y la familia. Hablando de señales de alarma, cuando mi hijo de 9 años hace berrinche, dice que quiere morirse. Ahí qué tan importante podría ser esto o si sería una señal. Y también otra mamá que dice, tengo una niña de 10 años que me dice que si se pudiera brincar la etapa de la adolescencia, o sea, le gustaría, porque dice que le da mucho miedo y se me borró pero sobre todo ve que algo está pasando allá adelante que ella no quiere. Oigan, fíjense que qué interesante, ¿no, Sandy, todo lo que nos estás leyendo? Y hay un tema que a mí me gustaría introducir en este momento que tiene que ver con si hay problemas de salud mental reales. No es que estos no sean reales, ¿eh? O sea, lo que me refiero es que tal vez estos son pasajeros o circunstanciales, ¿no? Porque tal vez sucede en algunos momentos que tal vez tus amigas no te hicieron caso o que tal vez estás entrando a un reto y tal. Pero hay unos que sí son para atenderse tal vez con un psiquiatra, ¿no? ¿Cuáles nos podrían decir de esos, Michelle? ¿Cómo podemos identificar la diferencia? Sobre todo ustedes dijeron que en la adolescencia es cuando florecen o cuando más se desarrollan, más se ven. ¿Cómo puedo yo saber como papá la diferencia entre uno que tal vez es pasajero, y no sé si lo estoy diciendo bien, si no, corríjanme por favor, y uno que es permanente? Mira, es que en la adolescencia existe esta etapa. La adolescencia, esta chiquita que dice que se le encantaría saltarse la etapa, cero, es padrísima la adolescencia. Es maravillosa porque tienes la oportunidad de querer saber quién eres, ensayo y error, de conocer gente nueva. Es una etapa maravillosa, pero complicada. Pero ¿qué le habrán dicho, no? ¿O qué estará viendo que le da miedo? Que le da tanto miedo. Porque sí, efectivamente, como que se juzga mucho al adolescente por su rebeldía, por su sociopatía, que qué horror, y no es así. O sea, la adolescencia es una etapa en donde hay una separación de este medio de la familia al medio de afuera, y puede ser una etapa maravillosa si es que vas entendiendo lo que está sucediendo contigo. Eso es lo más importante.
En cuanto a detectar cuando esta situación tiene que ser psiquiátrica, bueno, lo primero nosotros que vemos es si hay conductas de riesgo. Si hay conductas de riesgo para el adolescente por situaciones impulsivas o para terceros que pueda poner en riesgo a los demás, hay que revisar qué está pasando ahí en el sistema ya cerebral de neurotransmisores, etcétera, en donde se le pueda bajar un poco esa impulsividad. Creo que también tenemos que quitarnos la idea de que los medicamentos psiquiátricos son adictivos y que va a ser algo para toda la vida, etcétera. No, es una situación que te va a nivelar para que tú puedas estar mejor y en terapia se pueda trabajar eso que no se puede trabajar si estás con niveles de ansiedad enormes. O sea, sí es importante que nos apoyemos entre los dos. No hay guerras entre psicólogos y psiquiatras, eso es absolutamente mentira, sino apoyos, se suman, no se restan. Y los puntos de alerta serían situaciones de impulsividad en donde no puede haber un control desde mi punto de vista, o esas situaciones de impulsividad también te pueden llevar a los intentos de suicidio. Y un punto también que quería tocar rápidamente es esto que están comentando de las llamadas, ¿no? Es que mi hijo dice que se quiere morir, mi hija no quiere ir a la escuela porque dice que se siente fea, mi hija no tiene novio y entonces dice que no, que quiere tener novio para los demás. Lo que nos está faltando hacer con los adolescentes, con los niños y hasta con los adultos es crearles un espacio de pensamiento. ¿Qué significa eso? Pregúntale por qué se quiere morir. O sea, no le digas, no pienses en eso, pregúntale, ¿tú por qué te quieres morir? Entonces el niño crea un espacio de pensamiento porque lo cuestionas y dice, sí, cierto, ¿por qué me querré morir? Y entonces puede pensar en lo que está diciendo. Y gracias a ese pensamiento hay un significado y algo vamos a poder hacer. Y también es importante que sí se haga una diferenciación entre un verdadero trastorno, un verdadero padecimiento que requiere de una atención médica y que tiene que ver, no solo, ahorita nos estamos enfocando en los adolescentes, pero hay pequeñitos que no van a tener conductas de riesgo y sin embargo nos van a dar datos que nos van a poner en alerta. Desde el punto de vista social, por ejemplo, están más irritables, lloran todo el tiempo, tienen tendencia a la violencia, ya no quieren ir a la escuela, están teniendo trastornos del sueño y esto no se repara, no es como el caso del niño que habla de una manera tan afectiva de la situación de la abuela y que impresiona que tiene muy buenos mecanismos de defensa y que es absolutamente empático. Parece que él está generando un proceso de duelo más o menos bien, tomando solo lo que escuché, claro. y además está con una intención de ayudar. Suena absolutamente empático. Y es un proceso adaptativo, está en un proceso de duelo y nadie se lo va a evitar, no se puede. Contra lo otro, que es sobreestimar una serie de conductas que son propias de una etapa. Vamos a quedarnos con eso porque vamos a un corte y regresando te retomo para que nos quede más claro. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y además les tengo muy buenas noticias. Tenemos pases para que ustedes vayan al teatro este próximo fin de semana. La obra para la que tenemos boletos se llama Los Mosqueteros del Rey. Es una comedia muy divertida y fíjense nada más el elenco. Actúan Héctor Bonilla, Alejandro Camacho, Pato Castillo y Pablo Valentín, en donde estos 4 actores, los 3 ya mayores y un joven, tratan de narrar una historia, pero ninguno de los 4 se sabe bien la historia. Entonces algo que parece al principio muy serio se convierte en una comedia y la van a pasar ustedes muy divertidos. Si quieren ir al teatro este fin de semana, tenemos 10 pases dobles para los que se comuniquen al 5166-4000, esto para la función del viernes a las 8:30, y 10 pases para las personas que quieran asistir el sábado a través de Facebook Live. Pueden decirnos las primeras 10 que nos digan que quieren ir, y esto es para la función de las 6:30. Les recuerdo el nombre de la obra, Los Mosqueteros del Rey. Y también aprovecho para decirles que mañana el programa, como todos nuestros programas, va a estar muy interesante. El tema es sobre la frustración, cómo enfrentar la frustración. El sentir frustración, todos lo vamos a transitar y lo vamos a pasar. En el programa de hoy hemos incluso hablado que desde niños se debe de enseñar a tolerar la frustración y cómo va esto llevándonos a transitar mejor por las diferentes etapas de la vida. Pero ¿qué sucede si hoy de adultos ya hay momentos en donde no podemos asumir el dolor que nos causa no tener lo que queremos o no poder hacer lo que desearíamos hacer? Todo esto pues a veces genera mucha ansiedad, genera malestar, incluso también genera dolor físico y emocional. De esto vamos a hablar mañana, no se lo pierda, y vamos a ver un resumen del día de hoy.
La salud mental se está convirtiendo en un aspecto muy importante a tomar en cuenta dentro de todo el esquema de salud, porque estamos teniendo datos muy alarmantes sobre depresiones, sobre ansiedades, sobre intentos de suicidio, que por ahí del 2030 los intentos de suicidio o el suicidio consumado va a ser la primera causa de muerte en los adolescentes. Entonces, la salud mental implica que el niño o que la persona pueda estar en armonía en las diferentes esferas, tanto física como psicológica como social. No hablamos de salud mental en particular, hablamos del concepto de salud. ¿Okay? El concepto de salud incluye lo biológico, lo psicológico y lo social. Si el niño comienza, por ejemplo, con problemas alrededor de la vista, ¿no? Su desarrollo visual no fue el adecuado, eso termina impactando lo psicológico y termina impactando lo social. Cuando los padres hablan de la salud de los niños, se enfocan justo en lo físico. Hacen de lado el área de la salud mental, primero por el gran estigma que se tiene de la salud mental en general, y luego imagínense hablar de la salud mental de los niños. Lo que tiene que ver con el cuerpo va a impactar todas las áreas de desarrollo del niño tarde o temprano. Vale mucho la pena aquí definir qué es la mente, porque en realidad todo el mundo dice salud mental o psicología, pero no entendemos. Psicología significa el estudio de la mente. La mente es donde se van a juntar todas las emociones, pero de esas emociones nosotros no vamos a tener ningún conocimiento. El mundo nos las tiene que traducir y eso se convierte en un significado. ¿Qué está pasando hoy, a diferencia de hace 50 años, que ya no hay significados? El niño está angustiado, el niño está triste, el niño está contento y nadie le dice, lo que tú tienes es tristeza. Yo me llamo Mariel, tengo 20 años, tengo una hija de 2 años que se llama Natalia y trabajo en una tienda de ropa. Yo me deprimí porque tuve una hija anterior que ella y falleció. Mi mamá me decía que no me dejara caer, que a final de cuentas las cosas pasaban por algo, que Dios sabía lo que hacía, que siempre buscaba una recompensa para dármela. Yo pensé que la vida era muy dura, ¿no? Bueno, muy fea conmigo porque pues me había quitado a mi hija y pues yo estaba muy chica. Pero pues ya después vi que no eran así las cosas, bueno, que todo pasa por algo. Yo quiero para mi hija pues un futuro mejor, ¿no? Bueno, lo que todos queremos es un futuro mejor para nuestros hijos, cosas mejores para ellos y las cosas que uno no pudo lograr que lo hagan ellos. Yo cuando mi hija se sienta deprimida le voy a decir que no se deprima, le voy a contar cuentos, le voy a poner películas, la voy a sacar a pasear. Pues yo en un futuro me veo, pues no sé, pues tal vez no siendo la mamá mejor del mundo, pero pues sí, tengo muchas cosas por enseñarle a mi hija, que la vida es difícil, pero siempre se tiene que salir adelante. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, a mí me gustaría, antes de comentar este testimonio, Adriana, tú me decías que querías nombrar 4 o 5, creo, padecimientos que son muy claros, que sí, para que los papás sepan que hasta tienen nombre y apellido. Efectivamente, digamos. mira, hemos hablado de ciertas conductas que nos ocasionan ciertas dificultades, que son desafíos y demás, pero sí hay trastornos en la infancia y básicamente los podríamos englobar de manera general de la siguiente forma. Evidentemente está la llamada psicosis o infantil o denominada también trastorno del espectro autista, que son muchas cuestiones que están pasando los niños y que evidentemente tienen que ir de la mano tanto de un psiquiatra como de psicólogo. También encontramos por ahí el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que se nos presenta aunado también al trastorno negativo desafiante, que es cuando los niños están muy inquietos, que no siguen reglas, que hay sociopatía. Hablar de sociopatía es mentir, robar, no obedezco a nadie, o sea, es incontrolable la conducta, no es de una vez que hizo berrinche y se tiró al suelo, o sea, es una constante. Y también algo que está pasando y de lo cual no hemos hablado, pero que también está siendo una de las principales problemas de salud mental, son los trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que cada vez estamos viendo que se presentan en niños. Por ejemplo, antes teníamos como la población vulnerable, los adolescentes, entre 14 y 18 años. Ahorita hemos estado viendo trastornos de alimentación desde los 8 años. Entonces, quiere decir que tenemos que voltear todavía más hacia nuestros niños y este tipo de trastornos, entre otros que pueden presentarse, que tendrán ya alguna cuestión también más biológica
por ejemplo, para atenderlos, porque sí los hay, sí existen y hay que atenderlos. Y Lino, ¿quisieras complementar algo de esto? Sí, digo, en esencia son los trastornos que vemos internalizados, externalizados y de neurodesarrollo, ¿no? Internalizados, depresión y ansiedad, externalizados los problemas de conducta y los de neurodesarrollo que se ven desde el inicio de la infancia. Creo que únicamente tratar de no separar la parte biológica de la mental. O sea, son parte de lo mismo, ¿sí? No decir que hay factores que son biológicos, hay factores que son psicológicos y que se tienen que tratar de forma diferente. Sabemos hoy en día que una psicoterapia tiene cambios a nivel biológico y cambios a nivel psicológico y cambios a nivel social. Y sabemos que el medicamento genera cambios a nivel biológico, cambios a nivel psicológico y cambios a nivel social. De repente es muy difícil para nosotros entender que un medicamento puede mejorar la socialización con otras personas, pero así funciona. Claro. Y como tal, los medicamentos, repitiendo la parte que decía Michelle, les tenemos mucho miedo porque lo asociamos con el pasado, ¿no? Y el pasado es cómo tratábamos estos problemas del alma, pues con limpias, con la parte religiosa, se asocia mucho a la parte moral. Entonces, hoy en día llegamos a tener como esta idea un poco cultural de que si se está dando un medicamento que va a impactar a nivel de las emociones, pues va a ser como magia. Entonces me están como embrujando. Pero aparte también otra parte, ¿no, Lino? Esta parte en la cual al principio los medicamentos sí tenían reacciones secundarias que a las familias les daban miedo. Que a las mismas personas les daban miedo pensando en que se podían volver adictos o que sí había un cambio de personalidad. Digamos, hay una que yo escucho mucho que dicen, que seguramente tú también, que de repente me quita la personalidad porque como que me duerme, como que me hace tonto, como que parezco zombie. Todo eso ya no es cierto, ¿no? Ya son mitos que quedaron en el pasado. Bueno, no fueron mitos en el pasado, suceden, pero ya no suceden hoy. No es cierto, tal vez sería también muy absoluto, porque los medicamentos siguen generando efectos adversos, tal vez menos, pero gran parte de los efectos adversos tienen que ver con la persona y cómo la persona se va adaptando a ese medicamento. Hay algunos medicamentos que no son para ciertas personas y que se necesitan otro tipo de abordajes, pero el determinar eso solamente va a ser con el tiempo, con la prueba y el error. Y con la mano de un profesional, ¿no? Para que la gente no se automedique también. Sí, claro. Oigan, de este lado tengo, ahorita te retomo, Esmeralda, tengo a 5 mamás que nos quieren comentar. ¿Cómo estás? Buenos días, yo soy Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias. Bueno, en mi caso yo tengo un joven de 27 años que tiene síndrome de Down, otro chico de 14 y una niña de 12. Entonces, aquí la situación es de que no se podía manifestar mi hijo con Down, de decir, está enojado, y le decíamos, ¿por qué te enojas? No se le permitía que se le enojara, ¿no? Fue un error. Entonces, todo eso a él le fue afectando en su conducta y empezar a ser agresivo. Cuando yo ya me sentí sobrepasada, decidí ir al psiquiatra. Y cuando llego, pues ya me dice el psiquiatra, dígame qué le pasa a su hijo, y le conté todo, así y así y así. Me dice, muy bien, mire, esta receta es para su hijo, le da esto. Sí, y esta otra es para usted. Entonces, a mí me dio mucha risa porque dije, bueno, yo no venía a mí, ¿no? Y el medicamento que a mí me mandó no lo tomé porque yo tenía esa, no me quiero hacer adicta, no, porque cuando me lo quite. Y no me lo tomé por 2-3 meses. El muchachito pues seguía en la situación, ya estaba medicado y todo. Y yo a mis hijos adolescentes pues sí los notaba que sí les afectaba la situación. Claro. Y yo les pregunté, ¿quieren ir? Y ellos me pidieron ir con el psiquiatra, les ayudó bastante. La niña tenía síndrome metabólico, le ayudó bastante. Después vuelvo a ir con el psiquiatra, a mi esposo en esa ocasión, y dice, ¿se ha tomado el medicamento? Y digo, no. Y dice, ¿sabe qué, señor? Tome su medicamento y gánele a la señora Mónica. Y entonces dije, me dio en el ego y me lo empecé a tomar. Y la verdad me di cuenta que había yo cometido un error. Dije, ¿por qué no me lo tomé desde antes que él me lo recetó? Me sentí mejor anímicamente, físicamente, porque yo tenía dolores de espalda de todos lados, pero eran mis emociones que no sabía cómo canalizarlas. Y a veces o las canalizaba durmiendo o enojándome, inventándoles a todo mundo quien se me atravesara. Entonces me di cuenta que contaba mucho también mi bienestar principalmente
Tenemos apoyo nosotros con psicólogo, llego a tener apoyo con psiquiatra y me gusta el psicólogo que no me dice qué hacer, sino que me confronta conmigo misma para que yo misma busque la solución. Muchísimas gracias por tu testimonio, de veras maravilloso. Y Michelle, me queda aquí una duda. Porque, bueno, parecería que en el caso particular de ella, bueno, fue al psiquiatra a que atendieran a su hijo con síndrome de Down y entonces, bueno, después a ella la medicaron, a sus hijos, a su esposo. Entonces, parecería que eso es otra de las cosas que hemos escuchado que dicen, oye, ¿cómo? Toda la familia. ¿Qué dirías tú de esto? Que estar mal no debe de ser una opción. O sea, si tú tienes un malestar, ve y háblalo con alguien, porque hay una solución. Efectivamente, el psicólogo que te diga qué hacer no es un profesional de la salud. No. Nadie te puede decir qué hacer porque es tu vida. ¿Cómo yo voy a decirte qué hacer si es tu vida? Pero lo que sí podemos hacer juntos es ir viendo cómo vas llevando la vida en compañía con ciertos señalamientos que te hagan entender por qué estabas mal para que lo dejes de estar. Nosotros vivimos en base a la repetición. Y entonces vamos a aprender que si toda mi familia siempre estuvo mal, yo voy a estar mal. Esto que dicen, no es que le contagié a mi hija la ansiedad, no se contagia la ansiedad. Uno se identifica con la ansiedad. Si mi mamá fue muy ansiosa, pues yo me voy a identificar con esa ansiedad. ¿Qué estoy haciendo? Repitiendo lo que ya he vivido. Si yo lo puedo elaborar, puedo entender por qué lo repito, lo voy a dejar de hacer. Y eso te va a llevar a un lugar que decía Meltzer, un filósofo muy importante, a la belleza. ¿A qué nos referimos con la belleza? A poder tolerar las emociones y saber que de todas maneras vas a estar bien. Yo siempre se los ejemplifico como la montaña rusa, ¿no? No a todo el mundo le gusta la montaña rusa, pero a la gente que sí, imagínense una montaña rusa derechita, que vas así. Qué aburrido, la verdad, ¿no? O sea, que te subes. Yo creo que el 100% diríamos, no nos vamos a subir. La montaña rusa va para arriba y para abajo y eso es lo que la hace divertido. Ese es el mundo. El mundo va para arriba, a veces vamos a estar muy bien, a veces vamos a estar muy mal, pero finalmente vamos a llegar a esa meta en donde vamos a decir, lo disfruté. La vida es para disfrutarse y para vivirla. Ve con alguien que te señale qué estás repitiendo para que en este momento lo hagas distinto y no regreses a ese lugar del malestar. Claro. Oye, Lino, ¿en qué caso se tendría que diagnosticar a toda una familia? O sea, darle medicamento, medicar. Sí. A ver, la idea es que son una familia que está siendo evaluada de forma individual cada una de ellas, no que no fue evaluada como una familia como tal. Entonces, si cada uno de los individuos dentro de esa familia cumple con los criterios de anormalidad, entonces pueden ser candidatos a un tratamiento. Y cuando hablo de los criterios de anormalidad me refiero a 2 puntos. 1, que se encuentre fuera de la norma estadística, o sea, que tenga conductas que están fuera de lo que vemos comúnmente. Y 2, que no esté funcionando o que tenga un malestar significativo. Si esa es la situación de cada uno de los individuos podría recibir un tratamiento farmacológico. Aunque también es cierto que si la familia está generando como, tiene problemas como en su convivencia y por esos problemas dentro de su convivencia el sistema familiar es lo que está afectado, pues tal vez más bien lo que necesita es un abordaje familiar sistémico. Yo, por ejemplo, en este caso diría, si los 5 están tratados de forma farmacológica, probablemente un complemento adecuado sería una psicoterapia familiar sistémica. Claro. Pero lo que es bien importante es saber que, bueno, claro que es posible y sobre todo ella nos los describe de esa manera muy particular que tú dices, o sea, se atendió a cada uno de ellos y con un profesional y se les dio un diagnóstico profesional, eso es bien importante. Sí. Muchísimas gracias, Moni. Y Cris, bueno, de este lado leerte rapidísimo un comentario hablando del malestar, cuando es muy claro, incluso se llega a verbalizar, nada más te leo esto, tengo un hijo de 8 años que no puede controlar sus emociones, le llamamos la atención por algo de la escuela o de la casa y se enoja y comenta que odia su vida. Y ya hablamos con él, le explicamos las cosas, dice que él quiere estar bien, pero que su cerebro es el que se enoja y no lo deja relajarse y respirar. Sí. Fíjense que bien lo expresa, ¿no? Claro. Oigan, de este lado tenemos a, ¿cuál es tu nombre? Margarita. Margarita. Cuéntame un poquito, Margarita. ¿Tú cuántos hijos tienes? Bueno, tengo 2 hijos, una niña de 15 años y una adolescente de 15 y un niño de 13. ¿Y con quién es con el que tienes un problema de esto, de salud mental o alguna duda sobre el tema? Bueno, ya ahorita con todo lo que estoy escuchando con los especialistas, obviamente ya... Digo, ya de hecho estoy aquí también porque desde que vi la televisión y dijeron el tema es salud mental, pues sí me interesó, ¿no? ¿Por qué? Porque como dicen los especialistas, nos preocupamos porque nuestros hijos hagan deporte,
no sé, que tengan amigos, sociabilicen, pero no nos preocupamos por lo que traen en su cabecita. ¿Qué lo te que preocupa a ti? En este caso, por ejemplo, mi hija, bueno, en general, considero que en general es una niña como todos los adolescentes, ¿no? Que a veces quieren hacer las cosas, a veces no, ¿verdad? Pero ya tiene de unos meses para acá que yo ya veo de una forma más marcada que se ha vuelto como que un poco apática. Ajá. Es apática, por ejemplo, a la escuela, como que a veces ya no le importa tanto, ¿no? A lo mejor al horario, a la hora que tiene que entrar, apática con las actividades de la casa o de salir o de ir a algo. ¿Qué edad tiene ella? 15 años, va a 15 cumplir años. 16. Vamos a un corte, en un momentito regresamos y te retomo. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Como todos los martes, le mostramos imágenes, fotografías de personas que han desaparecido y les pedimos su ayuda. Si ustedes identifican a alguien, tienen información, no duden en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. De verdad que su aportación y si sumamos la ayuda de todos sería muy importante y se pueden lograr grandes cambios. Vamos primero con Cecilia Fernanda Piruelles Lara, quien se extravió en Conalep 4, avenida 599, esquina 604, en la colonia San Juan de Aragón, en la tercera sección, esto en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Repito, su nombre es Cecilia Fernanda Pirules. Ella se extravió desde el 14 de diciembre. Vamos con la siguiente fotografía, es la de Arién Samantha González Zárate, quien se perdió en el Carmen, en el municipio de San Luis Acatlán, esto en Guerrero. Repito su nombre, Arién Samantha González Zárate. Y a continuación vamos a ver la fotografía de su hermana, quien se extravió también. Ella es Carla Betsabe González Zárate, también está desaparecida. La última vez que se le vio fue en el Carmen, en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. La siguiente imagen es la de Iker Ernesto Martínez Amaro, quien está desaparecido. La última vez que se le vio fue en calle Unidad Nacional, esquina con Anillo Periférico, en Canal de Garay, en la unidad habitacional Mirasoles de la alcaldía Iztapalapa. Este pequeñito Iker Ernesto Martínez Amaro. Ahora vamos a ver a Armando Jared García Viveros, quien se extravió en el estado de Michoacán. No tenemos más datos, pero sabemos que la última vez que se le vio fue el 15 de noviembre del 2018, el año pasado. Repetimos su nombre, Armando Jared García Viveros. Y la última imagen del día de hoy es la de Amsi Gabriel Islas Hernández, quien se extravió en calle 5, número 33, edificio CPP B número 2, en la colonia agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Amsi Gabriel fue visto por última vez el 21 de enero de este 2019. Muchísimas gracias de verdad por su atención y por toda la información que puedan aportar. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Adelante, Cris. Claro que sí. Bueno, pues acá nos quedamos platicando. Sí. Tú tienes una duda, ¿no? Decías, mi hija tiene algunas actitudes, como por ejemplo, ya no quiere, o sea, está apática, no quiere ir a la escuela. ¿Qué más iba a hacer? Sí, está alterando sus horarios de comida, sus horarios de sueño. Ajá. ¿Y tienes una duda? Sí, quisiera saber si estos son algunos focos para que yo sepa que ella se está deprimiendo, ¿no? Bueno, podemos decir es normal porque es adolescente, pero ¿hasta qué punto puede ser normal? O sea, ¿a qué tendrías que estar alerta? Sí, ¿no? ¿a qué tendría que estar alerta? Porque digo, no está comiendo bien, aparte tiene todo el tiempo, se está limpiando la nariz y me pone a veces nerviosa de que se limpia y se limpia la nariz, está ansiosa, no duerme, tiene pesadillas, entonces digo, ¿qué está pasando? Ahora, ¿cuánto tiempo tiene así? ¿Cuánto tiempo? Unos 6 meses. Ok, pues son bastantes focos de alerta como para que ya sea hora de pensar en buscar una valoración con un especialista. Ya es momento. Ya es momento. Lo que mencionas sí son síntomas. Por lo que estás diciendo en este momento, a mí, en mi experiencia, sí me queda claro que va por un cuadro más depresivo. Habría que conocer más a fondo, evidentemente, el caso, pero si durante 2 semanas continuas permanecen los mismos síntomas, podríamos hablar ya de un tipo de depresión, desde leve, moderada, hasta la depresión va en aumento, pero hay tratamiento y hay un buen pronóstico si se le da ese tratamiento. Entonces, entre más pronto se aborde como todos estos cambios en la conducta que está teniendo,
pues adelante. Ahora, no tenemos que esperarnos hasta que se presenten estos síntomas para que necesitemos un psicólogo, un psicoanalista, un profesional de la salud mental. Es alguien que necesitamos como también parte de nuestra vida y que es en lo que más nos cuesta trabajo invertir, ¿no? En nuestra salud mental. Podemos invertir en muchas cosas, pero si los adolescentes quieren hablar, quieren tener un espacio para contar lo que no le contarían a nadie, ni a un amigo, ni a su mamá, también es un buen espacio el que vayan a una terapia. Sí, hay no otros países negativo. que ya lo hemos comentado, ¿no? Que por ejemplo en Argentina, ¿no? Que claro. si no tienes un terapeuta eres raro. Eres rarito. Exactamente. Oigan, nos están preguntando, Esmeralda, ¿cómo podrían los papás saber si tienen que acudir con un psicólogo o con un psiquiatra o con quién? Ya sé que está difícil la pregunta, pero nos las están haciendo. Mira, en realidad, primero yo quiero completar un poco el comentario con la señora, y es que sí es bien importante que nosotros no codifiquemos diagnósticos con algunos síntomas, porque eso puede generar una confusión en la comunidad. Es decir, se genera una contradicción bien interesante cuando ahora casi cualquiera habla de depresión. La gente dice, bueno, es que cayó en depresión. Cuando lo que queremos decir es está en un estado de tristeza. Pero como bien dice Michelle, hay un grave problema para nombrar a los sentimientos y reconocerlos. Y por otro lado, cuando ya hay una serie de síntomas que están afectando la funcionalidad, entonces tenemos miedo. Entonces no, ¿por qué? Porque pues mi hijo no está mal de la cabeza, porque a lo mejor le van a dar drogas, porque van a generar efectos secundarios. Señores, la aspirina genera efectos secundarios. El problema, antibióticos generan efectos secundarios. Lo que tenemos que reconocer es el terrible miedo que le tenemos al tema de la salud mental. Y por ahí yo puedo llevar a mi hijo, pero yo me espero ¿por qué voy a tomar medicamento? Y yo me puedo esperar y puedo mandar a toda mi progenie, pero yo no, porque yo no quiero ser adicta. ¿Sí me explico? Claro. Es una circunstancia en la que por un lado sobre diagnosticamos en términos de población general, y cuando hay de verdad problemas que están repercutiendo en la vida del niño o del adolescente, entonces tenemos miedo. Entonces, para acabar, justo respondiendo tu pregunta es, ¿con quién voy? ¿Con el psicólogo o con el psiquiatra? Con quien quieras, solo llévalo. Ya si uno te dice, ¿sabes qué? La cosa no es conmigo, mira, te voy a referir con el psiquiatra, o va a ser una circunstancia conjunta, pero la verdad es que lo que importa es dar el primer paso. Claro, importantísimo. Muchísimas gracias. A ver, de este lado tengo a Patricia Cervantes. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias. A ver, ¿tú qué pregunta tienes sobre salud mental? Cuéntame. Yo nada más quería preguntar. Lo que pasa es de que, bueno, yo con mi hija de 15 años creo que siento mucha confianza, yo platico con ella, le digo que está bien, que está mal, pero a veces ella pues como que se retrae, como que si yo le pregunto, ¿cómo estás? Ella me dice, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? No estoy enojada. Y entonces, pues yo reacciono igual. Ay, pues si no estás enojada, entonces quita tu cara y esto, y entonces empezamos a discutir. No sé hasta qué punto ya tenemos a lo mejor ahorita escuchándolos a ustedes, hasta qué punto las dos estamos mal en salud mental, ¿no? Porque sí creo que sí, a lo mejor sí hay un problema. Yo en mi caso trabajo mucho, sí tengo espacio de repente para estar con ella, pero no a lo mejor el que nosotros como papás queremos darles de calidad, ¿no? Claro. Entonces, tu pregunta sería, ¿si ya hay algo que atender? Sí, ya hay algo que atender. Justamente en este momento de la vida de su hija, se encuentran en un proceso el cual es natural, que tiene que ver con la separación y la individuación de ella. Entonces, la relación tiene que ir cambiando, y esta es la forma en la cual está cambiando actualmente. Entonces, yo le diría que muy probablemente esto podría ser totalmente normal y podría ser una situación que no está generando una situación clínica más allá. Pero sí creo que sería importante nada más, a mí me gustaría agregar una parte aquí porque comentaron una idea diferente que tengo yo. El personal de primer nivel de atención
en salud mental comúnmente es el psicólogo clínico, ¿ok? O sea, eso significa que el psicólogo clínico, la atención va alrededor de la prevención. Ya que está instalada la patología, la atención va más bien alrededor de la psicopatología, el experto en psicopatología, que es el médico psiquiatra, y que puede tratar ya sea de forma farmacológica o psicoterapéutica. No quedarnos con la idea de que los psiquiatras solamente dan medicamentos, porque no es así. Pero hay una tercera fase de atención en la cual hablamos de rehabilitación, cuando la persona ya fue muy afectada y su desarrollo fue muy afectado por la patología, y eso tiene que ser tratado de una forma multimodal. Hablamos de trabajadores sociales, de psiquiatras, de psicólogos, de un equipo completo. Claro. ¿Okay? Aunque fíjate que una de las cosas que nos dicen mucho aquí en diálogos cuando hablan y así, que no encuentran psiquiatras que den terapia. Realmente, hagámonos a la idea, el país produce 140 psiquiatras al año únicamente. De esos 140 psiquiatras, las formas de atención son muy particular cada uno, claro. Pero entonces trabajar en equipo, lo que decías, ¿no? Sí. Un poco para responder a esa duda, porque si no las hacen mucho, nos dicen, es que no encuentro un psiquiatra que también de terapia, entonces trabajar con los dos, el psiquiatra y el psicólogo, el psiquiatra y el terapeuta, Claro, ¿no? Y lo está más incluida en la importante formación. también es saber nuestros límites, ¿sabes? O sea, si hay algo que yo ya no voy a poder seguir trabajando, hay que hacernos de un equipo, que Exacto. generalmente los profesionales tenemos un equipo multidisciplinario en donde intervienen varias áreas. Y yo lo que le diría a la señora Adriana es que en realidad lo más contagioso que hay en el mundo son las emociones. Entonces, si alguien está enojado y está con un otro, ese otro se va a sentir enojado. Pero el enojo que va a sentir el otro no es de él, es el mío que yo le proyecté. Entonces, tengo que identificar perfectamente bien, porque lo que está queriendo hacer su hija a lo mejor está tan enojada que lo que quiere hacer es que usted se enoje para que pueda comprender cómo se siente ella. Es un medio de comunicación que tenemos los seres humanos. Entonces, eso está mal o está bien, no importa. El punto es que, como decían acá, va a haber temas que no van a querer hablar ni con los papás, ni con los amigos, ni con nadie. Necesita haber un tercero. Y ese tercero somos nosotros. Es abrir la posibilidad de entrar a un espacio en donde decía Bion, se entra el analista sin juicio y sin memoria. Yo jamás voy a enjuiciar lo que dice mi paciente, y tampoco la memoria significa de mi propia vida. Yo no voy a decir, ay, sí, a mí me pasaba lo mismo y tal, no. Simple y sencillamente escucharlo a él en su historia, en su individualidad, para convertirlo otra vez en sujeto, porque afuera se cosifica. Eso y por otro lado, perdón, ¿qué edad tiene su hijo, hija? 15. Hija, tiene 15. Ok. Retomando, es bien interesante que además de que usted puede ser su mamá y puede conocerla muy bien, pero usted está traduciéndole el sentimiento o se lo está codificando. Mi pregunta es, ¿por qué no mejor le pregunta cómo se siente? Porque usted va y le dice, ¿estás enojada? Y dice, a ver, espérate, ¿y si no está? ¿Por qué no mejor le preguntas, oye, ¿estás bien? ¿Tienes algo? También es un vicio, ¿me explico? Y es un vicio que tiende a, prefiero no hablar del tema. Prefiero no. Y ciertamente puede ser un sistema en el que todos viven enojados, pero ¿por qué le quito la posibilidad al niño o al joven de hablar sobre sus propios sentimientos? O sea, yo adulto, que es algo que hablo mucho, es ¿por qué creo que lo sé todo? ¿Por qué creo? Oye, pero a ver, un poquito preguntando eso, porque los papás que tienen hijos más chiquitos, o sea, en enseñarles, nosotros también les tenemos que enseñar lo que están sintiendo, ¿no? Todos los sentimientos se valen, todos los sentimientos. No, todos son valiosos, eso lo entiendo, pero por ejemplo, cuando estás chiquitito, seguro te ha pasado, o sea, está llorando tu hijo y tú sabes que es por cansancio, ¿no? Sí, amor, claro. estás cansado. No, estoy cansado. Y si lo convences en un segundo ya está dormido, ¿no? Seguramente, Entonces, sí. O sea, yo a lo que voy en particular es que sí, estoy de acuerdísimo contigo, ¿por qué no les preguntamos? Pero antes de llegar a esa etapa, no sí tendríamos que enseñárselas y no sí tendríamos que decirles, mi amor, eso que estás sintiendo es enojo, mi amor, eso que estás sintiendo es tristeza, pero mi amor. por supuesto, como que de eso se ha hablado casi una hora y Esa es la traducción. La traducción. Sí, claro, pero cómo yo como adulto identifico mis propios sentimientos para después entonces hacer un reflejo y enseñárselos al niño. Sí, efectivamente, pero hay etapas de desarrollo en las que por supuesto yo soy el auxiliar del niño y entonces le voy a decir, sí, claro, lo que pasa es que está llorando porque está fastidiado porque ya se quiere ir de aquí.
pero cuando está en otra etapa de desarrollo, va a decir que no estoy enojado. Okay. Oigan, a ver, perdón, tenemos otra mamá por acá. Adelante, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Erika. Erika, bienvenida. A ver, tú me querías platicar de un hijo que hoy tiene 12 años. Hoy tiene 12 años mi hijo y cuando estaba pequeño yo empecé a notar que cuando su papá y yo nos tuvimos que divorciar, y pasamos por una etapa muy fuerte, entonces afectamos a nuestro hijo y yo me percaté que algo estaba sucediendo porque tenía síntomas, ¿no? Y yo me di cuenta, reaccioné y le digo, pues vamos a tener que pedir ayuda porque nuestro hijo está mal, algo está sucediendo que le estamos transmitiendo nosotros esta situación que nos está pasando. ¿Qué síntomas observaste? Fíjate que fueron psicosomáticos. Cada vez que teníamos algún enfrentamiento o algo, mi hijo empezaba con ataques de asma, broncoespasmos, porque realmente, gracias a Dios, no tuvo asma, no sé, estaba a punto de diagnosticársele, pero como se fue tratando y lo llevé al hospital, lo llevé sí recurrí a psicólogos, inclusive yo misma no sabía cómo controlar mis emociones en ese entonces. Claro. Entonces, pues me percaté de ello y fui a pedir ayuda. Yo fui a pedir ayuda y creo que eso fue lo que a mí me salvó y me rescató de la situación, porque yo pasé por una depresión muy fuerte que duró muchos años. Claro. Inclusive, el papá de mi hijo es una persona muy violenta y además mi hijo siento que a veces no sabe cómo reaccionar o cómo entrar en este diálogo, porque si bien estuve llevándolo yo a terapias y su papá se oponía totalmente, pues yo me tuve que enfrentar a esa situación, inclusive yo tener tratamiento para poderlo enfrentar. ¿Y hoy cómo está? Hoy mi hijo está bastante bien, gracias a Dios. Sin embargo, seguimos en una situación en que él no ha dejado de ver a su padre, sigue conviviendo con él y eso me parece que debe de ser importantísimo, porque aquí se trata no de lo que el padre tenga derecho, sino de lo que el hijo tenga derecho, y eso yo lo asumí como Pero entonces, tal. ¿a él cómo lo ves? ¿A tu y hijo yo cómo lo es? veo todavía como que reacciona un poco, porque su papá nunca se ha atendido hasta donde yo sé, él está muy bien. Yo seguí con atención. ¿Tu hijo y mi tiene hijo atención? Tiene ahorita atención, sin embargo hay situaciones en las cuales ahorita se me ha ido de las manos porque no tengo el apoyo del padre, ¿no? Claro. Entonces, pero cuando bueno, no está eso... Tú tienes, pero lo que es importante para este programa es, o sea, él sí se está, tu hijo está Mi atendiéndose. hijo está ahorita atendiéndose. Yo también me estoy atendiendo porque luego tenemos a veces recaídas. Claro. Entonces, mi hijo he tratado de que no termine de atenderse, que siga. Inclusive cuando estaba en la primaria traté de que él pudiera estar en una terapia, inclusive en la escuela se abrió un grupo de taller de emociones. Muy bien. Y eso lo ayudó mucho. Muchísimas gracias. En eso estamos, gracias, ¿no? muchísimas gracias por tu testimonio y sobre todo por la importancia de saber que sí hay que mantenerse atendido los dos, no importa lo que pase con el otro papá. Muchísimas gracias, gracias. Mi Sandy, ¿alguna llamadita? Pues ya me antes del quedan corte? segunditos. Gracias por todos sus comentarios y por todos sus testimonios. Hay una llamada en donde nos piden ayuda un joven que sufrió abuso sexual. Nos dicen los especialistas que puede llamar a un CABI y de cualquier forma le vamos a llamar para darle más apoyo y más ayuda. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Queremos invitarlos a que no se pierdan el programa de martes de la próxima semana. Vamos a hablar de las formas de amar de los padres. ¿Ustedes creen que hay una manera correcta de amar a nuestros hijos? ¿Cuál sería? ¿No? Si hubiera una fórmula, ¿cuál sería esta? ¿O qué sucede si de pronto pensamos o sentimos que los amamos demasiado? Podemos llegar a, por ejemplo, la sobreprotección, ¿no? Justificar que los estamos protegiendo y los estamos queriendo demasiado. O por el contrario, tal vez los niños están sintiendo que no son amados porque algo está faltando en la forma de comunicarles o de transmitirles nuestro amor. De esto vamos a hablar, va a estar bien interesante, nos interesa mucho conocer sus dudas, sus historias. Les dejo unas preguntas. ¿Se han dado cuenta que lo que nosotros entendemos por amor hacia los hijos pueden ser idealizaciones? Tal vez soñábamos con un hijo de algunas características, pero no es la realidad. ¿Qué tanto estamos parados en la realidad de quiénes somos como papás y quiénes son nuestros hijos? No se lo pierdan la próxima semana y vamos a ver ahora un resumen y también vamos a escuchar un sondeo más adelante. Es cierto que tú tienes que salir a trabajar, que tienes que ser el proveedor o la proveedora de tu familia. Yo no estoy, pero te regalo esto, o te doy algo a cambio, o te permito
que es una de las cuestiones tan graves que está pasando en nuestros niños, que son poco tolerantes a la frustración. Entonces yo le doy todo y no lo enseño a lidiar con las cosas que tiene que lidiar, con sus desafíos propios de la edad y propios de la vida. Sí hay una situación en donde es la etapa más difícil en la que va a pasar un ser humano. Es la más difícil. De verdad hay un gran duelo por la pérdida de la seguridad del infante, de estar con los padres, de la mayoría de los padres, de todo, para tenerse que ir a un mundo que no conoce y que no sabe cómo lo va a conocer. Múltiples etapas críticas del desarrollo. Porque de pronto veo a jóvenes que dicen, bueno, pues es que me pone ansiosa la escuela. Sí, puede ser por una cuestión social. Evidentemente está la llamada psicosis o infantil o denominada también trastorno del espectro autista. También encontramos por ahí el trastorno por déficit de atención, que se nos presenta aunado también al trastorno negativo desafiante, que es cuando los niños están muy inquietos, que no siguen reglas, que hay sociopatía, algo que está pasando y de lo cual no hemos hablado, pero que también está siendo una de las principales problemas de salud mental, son los trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia, trastorno por atracón. En esencia, son los trastornos que vemos internalizados, externalizados y de neurodesarrollo, ¿no? Internalizados, depresión y ansiedad, externalizados los problemas de conducta y los de neurodesarrollo que se ven desde el inicio de la infancia. El psicólogo que te diga qué hacer no es un profesional de la salud. No. Nadie te puede decir qué hacer porque es tu vida. Entonces, si cada uno de los individuos dentro de esa familia cumple con los criterios de anormalidad, entonces pueden ser candidatos a un tratamiento. Bueno, este es el Centro Cuídate Venustiano Carranza, mejor conocido como el Hospital de las Emociones, y somos una dependencia del Instituto de la Juventud. En este hospital se da únicamente atención psicológica a jóvenes de 12 a 29 años de edad. Aquí se da la atención psicológica del área clínica, además de que tenemos el apoyo del Instituto de las Mujeres, que brinda la atención psicológica y asesoría legal sobre mujeres generalmente víctimas de violencia. Contamos con la ayuda de YAPA también, que es para casos de adicciones, donde nos ayudan a hacer canalizaciones de niveles de toxicidad principalmente, y si es necesario referirlo también a otra instancia, poder canalizar a nuestros pacientes que acudan con problemas de abuso de sustancias. Y por otra parte tenemos a CEDESA también como colegas que nos ayudan principalmente con la situación de orientación sexual. Nosotros contamos con una terapia grupal que es dirigida hacia los padres, en la cual se abordan temas referentes sobre la juventud, principalmente tratar de identificar cuáles son las conductas de riesgo en jóvenes y cómo poder abordar estas conductas desde casa, además de llevarlos de la mano con el proceso terapéutico. Una de las ventajas de atender un joven a otro joven principalmente es el lazo empático, ya que generalmente una persona cuando dice voy a ir al psicólogo, lo primero que se imagina es una persona mayor, y a lo mejor esto no genera esta empatía y lo mismo a que nos mencionen cada una de las problemáticas que tienen por pena o por sentir que están refiriéndose a una figura de autoridad. Entonces, al ser un joven tratando a otro joven, se genera un lazo más empático y entonces se da más confianza al joven de poder expresarse libremente, sabiendo que pues otra persona que conoce los mismos temas que él le pueda entender de mejor forma. Para poder agendar la cita con nosotros, lo único que necesitamos es que el joven interesado acuda directamente al Hospital de las Emociones y hacerle una pequeña entrevista y una toma de datos muy básica. Ya posteriormente a esto se le asigna un terapeuta y ya inician sus sesiones, que serían una vez por semana, y los servicios que ofrecemos son de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, pues muchísimas gracias y ya estamos aquí de regreso. Y bueno, tenemos con nosotros a Pati. ¿Cómo estás, Pati? Hola, buenos días. ¿Tú tienes una duda para los especialistas? Sí, de hecho yo tengo un adolescente de 14 años. Él, su desarrollo infantil fue normal, por así decirlo, pero durante su vida hubo algunos decesos en la familia. Pues personas cercanas, mi esposo, mi padre, mi hermano, que estuvieron con él. Él ahorita, su ¿Todos desarrollo, ellos fallecieron? Sí, todos ellos fallecieron en un tiempo, o sea, como en 2, 3 años hubo esos números de fallecimientos. A mí me preocupa de que de inicio él estaba muy aplicado en la escuela, pero posteriormente empezó a presentar una apatía en la escuela, y de hecho cuando tiene esas explosiones momentáneas que yo se los adjudico como juventud normal, sí me preocupa porque su tendencia ha sido de
quererse morir, o de que su finalidad es estar en la cárcel, o de que no le interesa nada, de que no le importa nada, de que no quiere nada. ¿Qué edad tiene él? 14 años. A ver, vamos a ver qué nos dice Lino. Lino, que un chico de 14 años que ha vivido esas experiencias y hoy dice eso en voz alta. ¿Qué le podrías decir? Yo daría la respuesta en dos partes. La primera sería, cuando un chico dice, me quiero morir, hay que considerar las palabras tal cual como las está diciendo, ¿no? Y es me quiero morir. No restarle importancia y tampoco dramatizar de más en ese momento. Simplemente buscar mayor información alrededor de eso y tomar como cartas en el asunto. Y cartas en el asunto es, tú estás diciendo que te quieres morir, entonces necesitas ir con un profesional en el momento, ¿ok? Y la segunda parte tiene que ver con estos factores que ha presentado el chico. Si bien creo que la prevención en salud mental consiste en dos partes. Una es todo esto de decir vamos a tratar de quitar o limpiar la mayor parte del estrés posible que está teniendo este chico. Pero la segunda parte tiene que ver con la adaptación a la situación que está viviendo. Y la adaptación tiene que ver con si consideramos que él está teniendo problemas por estos factores estresantes que vivió, el que aprenda alrededor de que pues, la vida va a continuar de esa forma, que es necesario como conseguir mecanismos para que esta persona, para que ese chico vaya como encauzando su momento de vida, porque cuando uno vive tantas pérdidas, pues puede empezar a actuar las pérdidas en otra parte, ¿no? Como en el hecho de dejar la escuela, como de no continuar con la vida como tal que está llevando este chico. Entonces, y puede ser aparte de manera inconsciente, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces, en ese sentido, la recomendación es, en el momento en el cual dicen que esta situación ya nos está afectando, vida o muerte, o variables fisiológicas, es decir, le está quitando el sueño, ya en ese momento tienen que atender con un especialista. Muchísimas gracias, gracias. Acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Les preguntamos a estos chicos, ¿alguno de tus amigos ha estado deprimido? ¿Cómo lo notas? Vamos a ver qué nos dice. Sí, varios de mis amigos. Sí, muchas veces. Pues ahorita no, pero sí los he visto tristes. Sí. Deprimido como tal, en una depresión real, no, pero así tristes, sí. Sí, un compañero. Cuando vienen sin ganas, no quieren trabajar o incluso se van de pinta. Por sus caras. No, pues se ven tristes, no quieren hacer nada, ningún trabajo, nada. Porque me lo dicen o porque veo que la gente los ayuda. Veo sus expresiones, veo que están tristes y hay veces en que nos lo dicen. No se comporta de la misma manera como lo hace siempre y pues después le pregunto y ya me cuenta todo. Pues me doy cuenta porque o me dicen o no quieren hacer nada y están así como que... Pues porque no son, si son amigos muy cercanos, o sea, no son los mismos, a veces me hacen reír o nos la pasamos platicando y cuando están tristes se la pasan ahí como tristes, haciendo nada y pues se da cuenta uno del ánimo de su amigo. No le hablaba a nadie, se quedaba solo, se cortaba. Fíjense qué interesante porque ellos lo identifican y este último que decía, no hemos hablado, ¿no? Lo de la cortada también, lo del cutting, que también es una señal importante. Ahorita lo retomamos, eso y estas inquietudes que tienes, Adriana. Nada más quiero que me acompañen a escuchar el último testimonio que tenemos en el público. Es anónimo. Adelante, por favor, bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Yo soy una persona que quedé viuda a la edad de 35 años. Me quedé con 3 hijas de 6, 5 años y 8 meses de edad, a las cuales yo fueron creciendo con una madre neurótica, golpeadora, frustrada. Por lo consiguiente, yo hice de ellas unas hijas neuróticas. Yo soy una persona que yo las golpeaba hasta el cansancio, hasta sangrarle la espalda. Para esto, porque yo en ellas, yo sacaba esa ira. Soy una persona con demasiada ira, que yo, por eso fue de que yo las golpeaba. Al paso del tiempo, ellas fueron creciendo. Yo trabajé 25 años en el turno de la noche y yo cuando iba a trabajar, yo escuchaba a compañeras que decían que sus hijos lloraban porque se iban a trabajar y al contrario, mis hijas me decían, mamá,
te toca ir a trabajar ahora, porque era el día en que yo no las golpeaba. ¿A qué edad de ellas o tuya te das cuenta que es incorrecto la acción que estás haciendo? Hasta que yo llego a un grupo de Neuróticos Anónimos, Asociación Civil. ¿Qué edad tenías tú cuando llegas al grupo? El mensaje me lo pasan a la edad de 35 años. Llego a la edad de 55 años. Llego 20 años después. Para todo eso ya hice yo todo un daño a las hijas. Para esto, yo, mi vida con ellas era un sub y baja. Estaban en las recámaras ellas y yo bajaba. Yo subía y ellas se bajaban. Y así fue toda una vida. Claro. Yo, como trabajaba mañana, tarde y noche para sustentar sus alimentos, yo las privé a ellas de su niñez. ¿Ellas hoy qué edades tienen hoy? Ya, la mayor tiene 38 años, la menor 37 y la más pequeña 32 años. ¿Y cómo están ellas de salud mental? No. Yo hasta que llegue una agrupación de Neuróticos Anónimos, allá lo trabajamos con padrinos. Me decía mi padrino que si yo abrazaba a mis hijas y si yo las besaba, le decía nada más Navidad, Año Nuevo y cumpleaños, porque a ratito me las ponía bien calientitas, golpeándolas. ¿Sí? Al día de hoy, este programa de Neuróticos Anónimos es de atracción, más no de promoción. Yo cambié, yo fui la que tuve que cambiar a darles amor, a mirarlas a los ojos. ¿Hoy cómo es la relación con ellas? Muy buena. ¿Ellas también han tenido ayuda? Sí, dos de ellas. Dos de ellas, una no. Ok, muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Sí, gracias. Mira, uno de los puntos más importantes a rescatar sería que se pudo responsabilizar de la situación. O sea, se pudo responsabilizar de lo que le estaba pasando a ella y del daño que eso estaba generando para poderlo hacer diferente, ¿no? Nunca es tarde para en realidad poder hacer algo distinto con tu vida que te lleve a cuidarte a ti y a cuidar a los que te estás rodeando. Oigan, ya estamos al final del programa. Michelle, algo en forma de conclusión. Yo quisiera decirles que se acercaran a los especialistas de salud mental, que también se quitaran la idea de que es carísimo ir a terapias y todo esto, porque no es así, está al acceso de todos, y que dando ese primer paso, de verdad, podemos convertir su mundo en algo mucho más sano. Muchísimas gracias, Lino. Yo me quedo con un comentario que hicieron en el público, que es, ¿por qué no inicié antes? O sea, la realidad es que eso lo vemos muy frecuentemente en la consulta, ¿no? Un antes y un después, y que a veces hay mucho arrepentimiento porque no se hizo esto antes. Entonces, dense la oportunidad de estar mejor. Claro, importantísimo. Adelante. Que podamos entender que uno de los aspectos fundamentales para tener una adecuada salud mental es el amor, y es una disciplina positiva, que eso tenemos que trabajar mucho, porque primero tendrás que curar tus propias heridas para que las nuevas generaciones a su vez puedan ir lidiando con algo diferente a lo que a ti te tocó vivir. Entonces hay que trabajar por uno. Sí, oye, y bueno, 2 minutitos nada más para decir que también tú querías poner el énfasis en atender todos estos casos de abuso sexual, ¿no? Por que supuesto, también son los que llevan a... Porque los niños están muy vulnerables, porque estamos teniendo un alto índice en ese sentido, y porque los que lo están realizando, según todas las estadísticas que hemos viendo, son gente muy cercana a la familia. Entonces tenemos que abrir los ojos, que ver con claridad los cambios en la conducta de nuestros pequeños para poderlos ayudar. Porque eso sí trae cambios fuertísimos. Por supuesto, es uno de los más graves. De los más graves. Sí, después lo retomaremos con más puntualidad, pero bueno, muchísimas gracias. Adelante. Bien, pues la salud mental es un poco como ir al dentista. A todos les da miedo, eventualmente lo van a hacer, háganlo, verán que los beneficios son muchísimo más que lo que puedan fantasear alrededor de lo que se imaginen. Yo les quisiera también compartir algunos comentarios también a manera de conclusión. Hay una persona que nos cuenta su historia, pero al final la conclusión que nos da dice, hay que estar al pendiente de nuestros niños y jóvenes, porque ella platica que pasó por un proceso difícil y de duelo en donde su mamá, después de años de platicarlo, nunca se enteró, ¿no? Nunca se enteró que su hija estuvo triste, y dice, hay que hacer sentirlos en confianza para que puedan platicarnos sin miedo de lo que sienten, y pregunta, ¿cómo se hace? Pues lo voy descubriendo con el tiempo.
También nos dejan aquí otro comentario importante, interesante. ¿Qué tal? Buen día. No dudo que muchos niños o adolescentes necesiten de un profesional. Sin embargo, como papás ya no queremos responsabilizarnos, ni queremos responsabilidades ni compromisos. Es más fácil dejarlos en la escuela hasta altas horas, no escucharlos o darles todo lo que piden en el momento que dicen. Hay que hacer al tiempo, hay que darles tiempo valioso a nuestros hijos y eso es lo que ella nos recomienda más allá de las demás formas de terapia o de tratamientos. Fíjate qué importante, sí, por supuesto, porque es cierto, ¿no? De repente es más fácil lavarse las manos y hacer responsables a otras personas, ¿no? Hay que tener cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Pero bueno, muchísimas gracias, de veras muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. Gracias por habernos compartido todo su expertise. Yo creo que fue un programa bastante educativo y un programa novedoso, ¿no? Porque nunca lo habíamos tocado desde esta perspectiva y creo que fue muy rico. Gracias a todo el público, gracias a todos ustedes que vinieron, los que nos platicaron sus historias, a los chicos que están aquí. Mi Sandy, gracias a ti, como todos los martes, que la verdad es padrísimo nuestro programa. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.